La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Capítulo 34. Y el mundo continúa. Habla normal. Pensamiento. Magia silenciosa. Magia anormal. Cambio de ubicación, hora o punto de vista. Hola, espero que todo esté bien. Si aún no lo has hecho, te sugiero que eches un vistazo a mi nuevo Overlord One Shot. Estrellas de la Oscuridad 1 del Vol 2-3. Encargado por nuestro amigo Magic Man. En cuanto al argumento de Ceci, todavía no he leído el volumen 16, ya que el 15 mató gran parte de mi interés por ver más de la franquicia. Sin embargo, lo que realmente no me gusta es su caracterización como una patriota fanática. No creo que encaje con la poca información que teníamos sobre sus tendencias maníacas de batalla y su historia general mientras experimentaba de primera mano con mierda podía ser St. Prefiero usarla para algo más interesante en mi fic. Esa es la razón por la que no ignoraré su historia de fondo, pero no aceptaré el estado actual de su caracterización en el volumen 15. Dicho esto, gracias a todos mis patrocinadores. Bueno, sin más preámbulos, disfruten el capítulo. ¿Quieres leer más capítulos? Únete al Patreon. Enlace, patreon.com Senpai Uriter. Lector beta, JRS, parece que llego un poco tarde. Upsie. Capítulo 32. Y el mundo sigue. ¿Estás seguro de que no hay nada que hacer?, preguntó el hombre barbudo de mediana edad en tono preocupado, como si estuviera hablando de su pequeño hijo. Estoy bastante seguro de que ese es el caso. Verás, allá atrás, todo está abollado. ¿Qué diablos te pasó? ¿Te atropelló un troll de guerra?, preguntó la chica rubia detrás del mostrador. El hombre más grande se rascó la mejilla tímidamente. Más como un montón de cabras, murmuró ante el asombro del rubio. Escuchó historias extrañas todo el tiempo, pero esta fue la primera vez que las vio con sus propios ojos. Ahora que miró más de cerca, las abolladuras en el peto parecían demasiado similares a los cascos reales. Sintió que las comisuras de su boca se arqueaban mientras intentaba seguir siendo profesional. ¿Me estás diciendo que te las arreglaste para conseguir un peto encantado, casi irreversiblemente arruinado, por tener cabras atropellándote? Ella resumió, mientras el silencio descendía entre los dos. No se podían contar ni 5 segundos antes de que ambos explotaran en carcajadas. ¿Ve por qué no lo encantaste electrónicamente con algunos hechizos de durabilidad?, alcanzó a preguntar la chica entre risas espasmódicas. N no tenía suficiente dinero. Tuve que elegir entre P protección elemental o durabilidad. El hombre admitió mientras seguía riéndose. Los demás clientes ya les estaban lanzando miradas extrañas y la rubia tuvo que pellizcarse para volver a cierto grado de profesionalismo. Después de todo, temía saber qué le haría a cierto rubio mayor si se enterara de esta vergonzosa exhibición. Puede que haya empezado a trabajar aquí solo durante 5 meses, pero la que antes consideraba una mujer amable resultó ser un demonio disfrazado. Se estremeció ante la sola idea de recibir una reprimenda de ella a estas alturas. Una vez que la risa disminuyó, la chica suspiró, tomando el peto del mostrador. Veré qué se puede hacer para repararlo. Pero te sugiero que empieces a buscar uno nuevo mientras tanto. Por lo que veo aquí, es poco probable que nuestros herreros o fundidores puedan repararlo. Los ojos del hombre brillaron ante sus palabras. Gracias, dijo el hombre, estrechándole la mano vigorosamente antes de irse. La rubia sintió una mano en su hombro. Se giró solo para ser recibida por los ojos verde hierba de un chico de su misma edad. Te engañaron, Laius, eres demasiado amable. La chica llamada Laius acaba de inclinar su cabeza confundida. Pero ofrecemos una póliza de primera reparación gratuita, ¿no?, preguntó, confundida por la actitud del chico. Ustedes, nobles. El chico suspiró exasperado, pasándose una mano por su cabello castaño. Eso solo se aplica si el daño es causado por un accidente. Ese hombre es hijo del granjero, probablemente tuvo un accidente con el ganado. Eso no entra dentro de nuestra política. La niña mayor se sonrojó desde el cuello hasta la raíz de su cabello. ¿Cómo sabes eso?, ella medio susurró, con pánico en su tono. El chico simplemente se burló. Tienes que hacer como dijo la señorita Ilma. Siempre escucha lo que el cliente te dice y lo que le dicen a los demás. Ese hombre ya vino 3 veces a la tienda, y una vez habló con sus amigos sobre la granja de su padre. El chico explicó en un tono de maestro. Laius frunció los labios. ¿Cómo se suponía que iba a recordar cada cosa estúpida que decía la gente que venía aquí? No era idiota, de ninguna manera, pero aún le resultaba difícil recordar incluso lo que escuchó durante un día entero, y mucho menos meses. Sabía que se suponía que los lanzadores de magia eran algo inteligentes, pero esto iba más allá de lo que creía posible. ¿Recuerdas todas esas cosas?,
¿De verdad?, preguntó, más sorprendida que otra cosa, esta vez haciendo que el chico se pusiera rojo como un tomate. Bueno, no realmente, solo tomo la información que creo que puede ser útil en el futuro, o para tener una idea general de con quién estoy tratando. Es casi como estudiar magia, ¿sabes? Solo más aburrido por lo general, admitió el chico, aún haciendo que Laius se sintiera inadecuado por alguna razón. Era una noble, alguien que recibía lección tras lección de los mejores maestros que el oro podía comprar y, aún así, se estaba quedando corta frente a un chico autodidacta más joven que ella. Eso la hizo preguntarse si el supuesto orgullo de la nobleza no era más que una burla a los ojos de los demás ciudadanos. Por cierto, el turno ha terminado, ayúdame a ordenar y vamos a almorzar, dijo el chico con más entusiasmo mientras procedían a hacer sus tareas habituales. Punto. El almuerzo solía ser un asunto silencioso. No es que Laius no tuviera nada de qué hablar, pero la educación de ella y Archie les inculcó la etiqueta esperada por cualquier niño noble durante las comidas. Raine, por su parte, no era muy hablador durante las comidas. Y así, el delicioso almuerzo casero continuó como siempre. Desde que llegó a la capital hace 5 meses, la habían colocado aquí junto a los otros 2 niños un poco más pequeños. No era que no le gustara el arreglo, por el contrario, encontraba muy divertido y estimulante estar más cerca de personas de su edad. Sin embargo, no podía decir que no extrañaba sus bienes anteriores. Siguiendo las instrucciones de Satoru, ahora tenía que cuidar de sí misma, lo que significaba que si quería comprar algo, tendría que hacerlo con su propio dinero. Y si quería conseguir dinero tendría que trabajar. De ahí que pasara algunas de sus mañanas trabajando en su tienda. Ahora tenía que limpiar su propia habitación y alojamiento, gracias a la ayuda de Archie y Raine, y en general tenía que cuidar de sí misma. Puede parecer duro, pero Laius no pudo evitar comprender el proceso de pensamiento del hombre mayor. Noble o no, no la mimarán durante toda su vida. Llegará un momento, sin importar el camino que elija en la vida, en el que tendrá que cuidar de sí misma, y esta bofetada de la realidad le vendrá bien cuando tenga que ascender en el mundo. O, al menos, esto es lo que le dijo Renner. Y estaba bastante segura de que la princesa no podía estar equivocada. Nunca lo había sido, desde la primera vez que Laius la conoció. Hablando de eso, la princesa fue quien le contó lo que se perdió durante su periodo de reclusión. Decir que al principio se sorprendió fue quedarse corto, una rebelión de tal magnitud era algo inaudito en la historia del mundo conocido. Pensar que mientras ella estaba ocupada con sus mezquinos problemas de autocomplacencia, Renner en realidad estaba tratando de descubrir todo el asunto era un pensamiento enloquecedor. ¿Qué clase de amiga era ella para no darse cuenta de que algo así sucedía delante de sus narices? Y pensar que Satoru fue quien aplastó la rebelión, como si fuera un nido de hormigas desagradables, era bastante irreal. Ella siempre pensó que el respeto que tenía por el dúo no podía ir más allá, pero se encontró desconcertada por sus propias emociones. Tuvo 5 meses para metabolizar todo lo que sucedió, y todavía se sentía como un sueño irreal, como si todo hubiera sido planeado por un poder superior y ejecutado casi a la perfección. La ascensión de Satoru al más alto grado de nobleza no fue ni remotamente tan irreal después de todo lo que sucedió. Estaba segura de que el hombre sería de gran ayuda para el reino. Además, no mentiría, ese evento en particular fue más que nada una bendición para ella. Cuando llegó por primera vez a la capital, estaba segura de que tendría que renunciar a su nombre y títulos para finalmente obtener la libertad de hacer lo que quisiera, ya que sus padres no se lo permitirían de otra manera. Su querida amiga, al ver cuánto le dolía hacerlo, le ofreció a Laius un camino mejor. Al ver cómo Satoru ahora era parte de la nobleza, decidió, después de algunos consejos de Renner, tomar a Laius como pupilo, en cierto sentido, adoptándola momentáneamente. Era una práctica de uso frecuente en el reino, que una familia noble enviara un segundo hijo o hija, o incluso su heredero en algunos casos, para acoger en otra familia noble aliada. El rito fortaleció los vínculos entre casas y se utilizó incluso para ver si era posible un compromiso entre los hijos de las casas. Aún así, estos vínculos solían ser practicados por casas con un largo historial de cooperación, algo que la noble casa de Indra y Satoru no tenían. Normalmente, tal cosa sería vista como un escándalo, pero esto estaba lejos de ser una circunstancia normal. Después del nuevo recordatorio de quién era Satoru y de lo que era capaz, ningún noble se atrevería a desafiarlo. Su familia tenía las manos atadas. No podían desheredarla sin insultar indirectamente a Satoru, ni siquiera podían pedir que se la devolvieran ya que él ya la acogió como pupila, y el insulto puede parecer aún mayor que antes. Fue la maniobra política en su máxima expresión, algo en lo que Renner siempre superó. Saber que su amiga llegó tan lejos para asegurar su libertad no podía hacer más que calentar el corazón de Laius.
La cinta dorada que significaba su lealtad todavía estaba firmemente atada alrededor de su muñeca, ya que ya no podía llevar su espada a todas partes. Signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta. ¿Aún no has terminado? La fuerte voz de Raine la sacó de su profundo tren de pensamientos mientras regresaba a la hora y ubicación actuales en las que se encontraba. Cállate. No es como si hubieras dominado nada todavía. Archie refutó, haciendo que el otro chico hiciera una mueca. Aún así, lo terminé. Murmuró por lo bajo. Sí, sin entender un tercio de lo que había dentro. La otra chica continuó sin piedad. A estas alturas, Larius simplemente los ignoró, ya que esto era algo tan común como la salida del sol cada mañana. Esos dos no hicieron más que discutir la mayor parte del tiempo. Era algo lindo, como gatitos rugiendo entre sí, creyéndose leones. Apóstrofe signo de interrogación abierta. Quizás sea algo competitivo. Después de todo, ambos son aprendices de Satoru, reflexionó en su cabeza. Una rival. El concepto realmente la fascinaba. Sus dos profesores eran rivales después de todo, y de su conflicto extraían su voluntad de mejorar. Se preguntó si debería intentar encontrar un rival también. Los dos lanzadores de magia seguían insultándose, y al ver cómo la discusión iba a intensificarse, decidió ponerle fin. Dejen esto de inmediato. Ustedes dos. Ambos inmediatamente cerraron la boca y se encogieron de miedo. En el tiempo que vivieron juntas, Larius obtuvo una especie de estricto estatus de hermana mayor. Desde que llegó, intentó organizar sus actividades y deberes en un cronograma metódico, como si estuviera planificando una sesión de entrenamiento. Después de todo, esta fue una de las cosas que Master Brain le enseñó durante el entrenamiento: optimizar el tiempo y la energía para lograr el mejor resultado posible. Decir que a sus dos compañeros de casa no les gustaba era quedarse corto. Por alguna razón desconocida, preferían con diferencia su caótica forma de vida. Se puso tan mal que en un momento la paciencia de Larius llegó a un punto de ebullición y finalmente desafió al dúo a un duelo para arreglar las cosas. Esa fue la primera y única vez en la que los vio ponerse de acuerdo y cooperar para alcanzar un objetivo común, derrotándola. Desafortunadamente para ellos, Larius tenía tanto el poder como la experiencia para ser mucho más de lo que podían manejar. Y así, después de derrotarlos, su palabra se convirtió en ley dentro de la mansión de Satoru. Ella suspiró exasperada. Apóstrofe signo de interrogación abierta. ¿Es esto lo que se siente al ser un líder? Ella nunca ordenó a nadie antes de esos dos, incluso a sus sirvientes nunca se les ordenó así. Se preguntó si sus circunstancias la habían llevado a ser así. Tal vez fue matar. La gente decía que matar te cambia. Larius, por el contrario, nunca se sintió muy cambiado después del torneo. Pero tal vez ese era el punto, cambiar sin siquiera ver el cambio en primer lugar. Ella negó con la cabeza, ese no era el momento de reflexionar sobre esas cosas. Escucha, terminemos y comencemos nuestra rutina de la tarde, estoy seguro de que tienes cosas que hacer tanto como yo. Castillo de Rolente. Punto de vista de Renner. La doncella de cabello negro acarició suavemente la cascada dorada de cabello con un peine plateado. La tercera princesa miró su reflejo, asegurándose de que su cabello fuera cuidado como deseaba. Después de todo, había sido Satoru quien dijo que le gustaba el cabello largo en una de sus muchas conversaciones en los últimos meses. Nunca se preocupó mucho por su cabello, pero desde entonces comenzó a dejarlo crecer y, dado que Larius había ido, tuvo que contratar a una de las sirvientas para asegurarse de que alcanzaran su máximo potencial. Mi princesa, algunos dicen que el Marqués de las Flores está aumentando las incursiones contra la vida criminal en su territorio. ¿No es una magnífica muestra de noble destreza? La criada rompió el silencio. Noticias viejas. Ese tonto está tratando de pinchar al dragón otra vez. Ella no estaba impresionada en lo absoluto por la mala elección de Blues. La única razón por la que se quedó con vida fue para ser un arma viviente contra Hrnir. Si las cosas alguna vez iban mal, ella siempre podría usarlo como chivo expiatorio para justificar una guerra contra el imperio. Pero estaba segura de que no llegaría a ese punto. Le hizo un gesto a la doncella para que continuara. La dama de los sueños todavía entretiene al caballero de las flores, y mi dama del pecado aún no se ha ido del lado de su amado esposo. ¡Qué romántico! La doncella de cabello negro continuó su relato. Siempre era bueno saber cómo estaban los miembros de la familia. Ladrones y ratas parecen cantar la misma canción y alabar a la poderosa oscuridad que los protege a todos. Nada nuevo que informar, en breve resumió la princesa en su mente. El castillo era un lugar peligroso y sabía que sus oídos no eran los únicos que podían escuchar a través de las paredes. Además, probablemente no debería haber dejado que su padre le diera tanto crédito por aplastar a esas alimañas. Ahora tenía demasiados ojos sobre ella y estaba empezando a molestarla a niveles peligrosos.
cada semana recibía solicitudes para acogerla, o propuestas para futuros esponsales de todos los nobles que aún vivían. Ahora que les mostró un poco de su mente a esos tontos, todos corrían hacia ella como moscas hacia un cadáver fresco. Era simplemente repugnante pensar que en alguna realidad alternativa podría haber sido vendida una de esas cosas. Sintió que el peine abandonaba su cabello y miró cómo la criada lo apartaba. Ella fue una de las sirvientas responsables de la muerte prematura de su prestamista de útero. Era una de sus favoritas, sabía cuándo callarse y cuándo render, quería que la dejaran sola. Sabía cómo hacer que su cabello brillara como el oro, y tenía el sentido de la sutileza justo para no ser una molestia con quien trabajar. El cabello de mi princesa es muy fácil de cepillar, la mayoría de las damas con ese largo de cabello son una pesadilla para cuidar. Ay, se olvidó de decir que también era bastante buena halagando. No es que a Render le importaran mucho esos elogios vacíos, ella preferiría recibir una palmadita de Satoru por un trabajo bien hecho además de estos lameculos vacíos. Hablando de eso, había pasado una semana desde la última vez que lo visitó. Extrañaba la época en la que podía hacer algo así casi a diario. Hoy en día estaba llena de papeleo y bromas falsas para apaciguar su imagen falsa ante esos tontos. Es por una buena causa. Con el tiempo, podré pasar todos los días con mi Satoru. Ese fue el razonamiento que usó para convencerse a sí misma y reunir fuerzas para despertar todos los días. El propio Satoru no visitaba el castillo a menudo, si es que lo hacía, incluso ahora que era bienvenido como miembro de la corte. Estaba bastante segura de que eso se debía a la presencia de su estúpida hermana, que no podía ser más que una molestia para él. Oh, como deseaba haber nacido antes. Ella podría haber sido la prometida con Satoru en ese momento, y todo estaría bien ahora. Hablando de crecer, ella había estado bastante feliz con la suya por ahora. Solo este mes había crecido 3 centímetros. Ella acarició suavemente su corona que actualmente estaba sentada en su regazo. Su primer regalo y muestra del amor de Satoru por ella. Tenía ganas de sonreír ante el único pensamiento, pero se contuvo. Su verdadera sonrisa solo estaba reservada para Satoru y solo para Satoru. Has cepillado el cabello de muchas damas nobles para hacer tal declaración, me imagino. El sarcasmo estaba claro en su tono, pero la doncella nunca detuvo sus movimientos. No, mi princesa, pero, ¿el cabello tiene alguna diferencia dependiendo del agujero del que sale una chica? Su descaro era divertido hasta cierto punto, le recordaba a Render a Laius, una gran pérdida. No era como si ya no pudiera ver a su primera amiga, pero solo ahora que ya no estaba cerca entendió cuánto significaba su presencia en su vida cotidiana. Le hubiera gustado retomarla como su doncella, pero las circunstancias la obligaron a tomar medidas drásticas. El plan perfecto habría sido que Satoru la tomara como pupila, pero ese era un sueño infantil que no podía suceder. Ya era inaudito que una niña real, sin importar si fuera la tercera princesa, fuera enviada como pupila a una casa noble. Y aunque pudiera ir en contra de eso, su hermana ya estaba comprometida con dicho noble, sería un movimiento sospechoso y sería contraproducente a la larga. Para alcanzar su objetivo de convertirse en reina, necesitaba ser una jugadora activa en el juego, no podía ser relegada a la posición de pupila. La idea de que su hermana se comprometiera con Satoru era algo que trataba de evitar. La única razón por la que descansó su mano de tener un ejemplo de ella, como lo hizo con su prestamista de matriz, fue el conocimiento de que tal unión no llegaría a suceder, y que Satoru la estaba evitando a propósito. Satoru era suyo y solo suyo. Su media hermana era solo un trampolín, un instrumento para lograr el futuro que deseaban. Estaba segura de que Satoru le sería fiel hasta que llegara el momento de unirlos para siempre. Pero ahora solo estaba divagando, era hora de volver al aquí y ahora y dejar de mirar hacia el futuro. Eres una chica inteligente, Amy, estoy seguro de que llegarás lejos. Dar alguna gratificación a los subordinados era una manera excelente y fácil de asegurar la lealtad. Ella se dio cuenta de esto gracias a Satoru. Era un concepto tan extraño para ella y el sistema clasista del reino, pero había servido bien a sus planes, no obstante. Aún así, otra cosa por la que estar agradecida con Satoru pensó, saltando de su silla después de que la criada terminara. Debería ir a preguntar por Sir Gazef. Preguntó Amy, inclinando ligeramente la cabeza. Sí deberías. Renner confirmó. Había sido difícil conseguir que Gazef la acompañara estos últimos meses. Por supuesto, él nunca la rechazó, pero ella podía sentir la sensación de incomodidad que la asaltaba cada vez que él y Satoru se encontraban. Claramente algo había salido mal entre los dos, pero ella no tenía intención de interferir o permitir que algo así interfiriera con su relación con Satoru. Pueblo de carne. Punto de vista de Henry. La chica rubia llevaba el pesado cubo de madera con ambas manos, el agua se movía rítmicamente hacia los bordes opuestos, siguiendo los movimientos de la chica. Hola pequeña Henry.
¿Qué estás haciendo?, preguntó un hombre que se movía en dirección opuesta. Era alto, incluso más alto que su padre, y vestía una brillante armadura, como la de los cuentos de hadas de su madre. Conoció a este hombre, ya que era uno de los 4 que vivían actualmente en el granero de su padre. Le llevaré agua a mamá. La hermana la necesita, se enfermó hoy, dijo enérgicamente, mientras el hombre se reía entre dientes. Debes ser bastante fuerte para levantar eso. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda?, preguntó preocupado, pero el rubio solo se burló. Ella era Henry Mott. Podía levantar todos los cubos de agua que quisiera. Para mostrar su determinación, dejó el balde colgando de una mano mientras levantaba la otra para mostrar los músculos de su brazo. Soy el más fuerte. Puedo cuidarme muy bien, exclamó antes de agarrar de nuevo el asa del balde cuando sintió que se le resbalaba un poco de la otra mano. Una afirmación audaz, pero cierta al fin y al cabo. Entre los compañeros de 10 años del pueblo, ella era definitivamente la más fuerte, incluso más fuerte que los niños. El hombre la miró antes de reírse de sus payasadas. Claro, niña. Sigue con el buen trabajo, dijo antes de alborotarle el cabello y marcharse hacia el bosque. Henry hizo un puchero por ser tratada como una niña, pero procedió con su deber sin dudarlo. Solo tomó unos minutos más antes de que llegara a su casa. Dejó el balde y abrió la puerta. Su familia no tenía una casa grande, bueno, nadie la tenía en Carne Viaje. Su casa consistía en una sala de estar, que también se usaba como cocina, y un dormitorio para sus padres. Dormía en el pequeño ático, un espacio que sabía que pronto compartiría con su hermana. Mamá, traje agua, ella gritó. Su madre salió inmediatamente de su habitación, haciéndole un gesto para que se callara. Henry obedeció y siguió a su madre en silencio. Cuando entró en la habitación de sus padres, inmediatamente notó que la pequeña niña dormía en la cama grande, su cabello rojizo muy similar al de su padre. Su madre inmediatamente tomó su balde y lo usó para llenar el pequeño recipiente al lado de la cama. La fiebre de Nemu bajó por ahora, sería mejor dejarla dormir y descansar. Su madre susurró y Henry asintió enérgicamente. Salieron de la habitación poco después y su madre usó el agua restante para llenar la olla de hierro en el hogar. En ese instante, un olor familiar invadió la nariz de Henry, haciéndola sonreír. ¿Vamos a comer cerdo hoy?, ella preguntó. Su madre asintió. Sí, aunque tendremos que esperar a que tu padre llegue a casa. Henry hizo un puchero ante esas palabras. Su padre había estado demasiado ausente para su gusto últimamente. Era una consecuencia de su mayor riqueza, pero aún así, eso no significaba que a ella le gustaría. En el pasado, podían comer carne solo una vez cada 2 meses más o menos. Hoy en día, pueden comerlo una vez por semana. Ese cambio se produjo hace apenas unos meses con la llegada de los aventureros. Aparentemente, muchos de ellos fueron decontratados para ir al bosque, y muchos usaron pueblos fronterizos como carne como una base de operaciones momentánea para sus búsquedas. Al principio, a Henry no le gustaban para nada, menos aún cuando su padre permitió que un grupo se quedara en su granero por un precio. Eran ruidosos y llenos de sí mismos. La arrogancia en su tono le hacía sentir algo inferior. Todo cambió cuando uno de los grupos regresó con uno de sus integrantes gravemente herido. Su madre cuidó la herida y cuidó al aventurero hasta que llegó a un nivel aceptable. En ese momento, vio el miedo en los ojos de los aventureros, y cómo enmascaraban ese miedo a la muerte que experimentaban a diario detrás de una máscara de orgullo. Comenzó a hablar con ellos y descubrió muchas cosas sobre el mundo fuera de su aldea. Cuando era niña, en su mayoría pensaba que todos vivían como en su pueblo, pero escuchar las historias de esos aventureros que viajaban por todo el reino le hizo comprender cuánto estaba equivocada y cuánto había que ver en el mundo. Su riqueza recién adquirida, gracias a la renta pagada por los aventureros, también empujó a su padre a ir a la ciudad más cercana, Errantel, y comenzar a hacer negocios allí. Eso lo llevó a estar fuera por lo menos una semana cada mes, algo que a Henry no le gustaba, pero que, después de hablar con su padre, reconoció como una necesidad. Habían pasado 3 meses desde la llegada de los aventureros y todo el pueblo parecía haber prosperado en ese período. Al fin y al cabo, su familia no fue la única que ofreció un lugar de alquiler para los grupos. Parecían repartir plata como si fuera cobre, y los aldeanos fueron lo suficientemente inteligentes como para sacar provecho de ello. Henry misma era capaz de contar, como su padre le enseñó a hacerlo en los últimos años, y así fue capaz de entender la diferencia que hacía la presencia de los aventureros. La puerta de su casa al abrirse puso fin a sus reflexiones sobre el pasado, cuando la figura de su padre cansado pero sonriente apareció a la vista. Inmediatamente corrió hacia él para darle un abrazo, que pronto fue devuelto cuando su padre la levantó del suelo. «Papá», dijo alegremente mientras su padre la hacía girar.
Mi pequeño En. Creciste aún más. Dijo mientras la acomodaba. Bienvenido de nuevo, cariño. Dijo su madre mientras iba a besar a su padre en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu viaje? Ella preguntó. Fue bien, pero te contaré más durante el almuerzo. Respondió mientras su estómago daba un gruñido de acuerdo con el hombre. ¿Me trajiste algo? Preguntó Henry con impaciencia. No era como si quisiera nada, incluso si la mayoría de sus amigas probablemente hubieran pedido un vestido bonito. Henry no era realmente ese tipo de chica. Lo que ella quería era otra cosa. Su padre sonrió mientras sacaba un sobre de su chaqueta y se lo pasaba. De tu novio, con amor. Bromeó, haciendo que Henry se sonrojara locamente y comenzara a tartamudear. Él no se llama mi novio. Ella refutó, indignada por el solo pensamiento. Ajajaja. Amor joven. Dijo su padre sarcásticamente, haciéndola hacer un puchero antes de darse la vuelta y retirarse de la batalla perdida. Mientras su madre preparaba el almuerzo, abrió su sobre y reveló algunas páginas de texto escrito. Eso era lo que ella deseaba, una larga carta de su amiga, Nfirea Bareare. El flacucho que le gustaban las plantas y vivía en Errantel. Conoció al niño por primera vez hace unos años. Llegó a su pueblo con su abuela en busca de plantas raras que solo se podían encontrar en el gran bosque de Tob. Estaba siendo intimidado por los otros chicos del pueblo porque era flaco y tímido. Henry les dio una lección que no olvidarían fácilmente. Ese evento inició su improbable amistad. Solo podían verse una vez cada pocos meses, pero la chica se encontraba extrañamente en paz en presencia del chico torpe. Incluso comenzó a aprender a escribir para enviarle cartas mientras estaban separados. Fue solo cuando llegó a un nivel decente que se dio cuenta de que no tenía forma de enviar dichas cartas a su amiga. O, al menos, eso fue hasta que su padre comenzó a visitar Errantel con cierta frecuencia. Todavía no podía escribir tan bien como su amiga y estaba segura de que sus cartas estaban llenas de errores y eran mucho más cortas de lo que ella quería. Aún así, ella mejoraba cada vez que intercambiaban correspondencia. Desde que habló con los aventureros, comenzó a pedirle a su amigo más detalles sobre la vida en la ciudad o si conocía alguno de los lugares de los que hablaban esos aventureros. Su amiga parecía ansiosa por complacerla e incluso investigar un poco sobre las cosas que le interesaban. Así que no es de extrañar que se emocionara mucho cuando su padre le trajo cartas de Enfi. No era amor. De nada. No importa cuánto se burlara de ella su padre al respecto. Solo tenía curiosidad por las cosas y su amiga la estaba ayudando con eso. Eso es todo. Sacudiendo la cabeza para dejar de lado esos pensamientos, inmediatamente volvió a la realidad y, con todo el afán de una niña curiosa de 10 años, comenzó a devorar su carta. Mansión de Satoru. Punto de vista de Leinas. Blandió su lanza con perfecta precisión, apuntando a las piernas de su oponente. Habría sido un golpe rápido si no fuera por la conciencia de batalla de su oponente. Su golpe fue esquivado con un salto y una espada cayó sobre ella. Aún así, eso no sería suficiente. Ya recuperó gran parte de su fuerza desde que se eliminó su maldición, y ahora su destreza en la batalla era tan grande como durante sus días dorados. Con elegancia, utilizó el extremo opuesto de su lanza para detener el golpe. Su oponente permaneció ahí, en el aire, incapaz de esquivar lo que vendría a continuación. Leinas lanzó su patada directamente a la caja torácica inferior de su oponente. Ella, por supuesto, se contuvo porque el poder detrás de la patada ya estaba amplificado por el impulso de su oponente. Como era de esperar, la espadachina fue lanzada hacia atrás por el poder de la patada de Leinas y aterrizó sobre los cuatro, jadeando por el aire que repentinamente había sido expulsado de sus pulmones. Luz curativa. La espadachina usó su hechizo divino para curarse de cualquier hematoma que hubiera sufrido durante su entrenamiento. Eso significó el final de dicho periodo y llevó a Leinas a envainar su lanza. ¿Se encuentra bien, mi señora?, preguntó, agachándose y ayudando a su compañero rubio a levantarse. Y te dije que no me llamaras así. Lagius está bien. La otra respondió, mientras aún estaba recuperando el aliento. Como dice, Lady Lagius. Leinas reconoció el deseo de su ama, pero eso aún provocó un gemido del rubio más bajo. Entremos, está oscureciendo. El tono derrotado de su ama trajo algo de culpa a la ex caballera del imperio, pero ella había sido la que le había pedido que no se contuviera mientras entrenaba, por lo que posiblemente no pudo haber sido su culpa. Aún así, no pudo evitar mirar a su dama de alguna manera. Ella realmente era una luchadora talentosa. Leinas era casi 10 años mayor que ella y entrenó toda su vida en el arte de la lucha. Y, sin embargo, su dama pudo seguirle el ritmo durante bastante tiempo antes de que sus defensas finalmente se derrumbaran bajo sus implacables ataques.
Perder ante un caballero 10 años mayor que tú no era nada de lo que avergonzarse. Pero Leinas no era un simple caballero. Después del exterminio de ella y las familias de su prometida, el propio emperador le pidió que se convirtiera en uno de sus caballeros personales. Una posición honorable ofrecida en la cima del imperio. Ella se negó, por supuesto, tenía una deuda que pagar, una deuda de vida. Y así comenzó su viaje para encontrar a su señora. No fue una aventura tan grande como la gente creería. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la capital de Restife y preguntar por su otro benefactor, Satoru el hechicero, o como se le conocía ahora, el marqués Satoru la justicia del rey. Y se reunió con su lady hace 5 meses. Su señora era un tipo extraño a los ojos de Leinas. Era sabia para su edad y normalmente llegaba a soluciones que la propia Leinas no habría considerado. No era una gran pensadora, pero podía reconocer la destreza mental de los demás. Su dama generalmente ignoraba la etiqueta noble básica a cambio de franqueza y conveniencia, algo que Leinas podía respetar ya que ella era muy parecida en ese sentido. También parecía imparable en su búsqueda de poder, y no lo decía con malas intenciones. Ella no era una mujer hambrienta de poder, en absoluto, simplemente reconocía la realidad de su mundo. Aquellos que no tenían poder no podían hacer nada más que inclinar la cabeza y someterse, le dijo su señora a Leinas. Tomó algún tiempo para que finalmente su dama se abriera a ella y compartiera su sueño con ella. Crear un mundo donde la fuerza no dictamine el futuro de una persona. Una visión completamente opuesta al estado actual del mundo, un sueño del que muchos se habrían burlado y menospreciado como una fantasía infantil. No es que Leinas pudiera culpar a nadie por pensar eso, ya que eso fue lo primero que le vino a la mente una vez que su señora se abrió con ella. Pero aún así, no pudo evitar admirar la convicción y la pura fuerza de voluntad de su señora. Ni siquiera era una mujer adulta y, sin embargo, hacía ejercicio todos los días y se esforzaba por alcanzar su objetivo paso a paso. Entrenó con Leinas hasta que le dolía el cuerpo y, mientras se recuperaba, pasó su tiempo con los textos sagrados que Lord Satoru amablemente le ofreció debido a su petición. Parecía haber encontrado su camino siguiendo al dios del agua y sus enseñanzas sobre el respeto, la aceptación y la bondad. Los hechizos divinos parecían ser algo natural para ella, era otro regalo más que recibía de la vida. Y uno bienvenido ya que se estaba especializando en hechizos de curación, lo que le permitió recuperarse más rápido mientras aún entrenaba una de sus habilidades. Después de unos minutos de caminar los dos finalmente llegaron a la estructura principal de la mansión, dejando lo que alguna vez fue un jardín, ahora convertido en campo de entrenamiento para ellos y los dos aprendices de Lord Satoru, detrás de ellos. El nuevo marqués permitió a Leinas vivir allí con su señora, con la condición de que ella trabajara para ganarse su lugar allí. Si algo aprendió en estos últimos meses fue que los esquivos nobles detestaban a los holgazanes de cualquier tipo. La mayoría nunca soñaría con obligar a los nobles a trabajar como campesinos, pero él era diferente. Para él, mostrar la diligencia y la voluntad de mejorar en todos los campos era algo digno de elogio y admiración. Leinas podía respetar eso e incluso lo encontró útil, ya que nunca antes había logrado captar el arte de regatear, una habilidad que habría servido bien a cualquier noble con cierta ambición. La mayoría de los nobles simplemente no se daban cuenta de cuántas monedas desperdiciaban cada día, ya que encontraban el arte de negociar algo debajo de ellas. Algo que solo harían los campesinos pobres para intentar robar lo que eran demasiado pobres para comprar. Se dio cuenta de que era una de las nociones más tontas que jamás le habían impartido. La negociación formaba parte de la vida misma, no solo con el dinero sino con todo lo demás. La negociación abrió las puertas a demasiados caminos en la vida que de otro modo serían inaccesibles. Oye, Leinas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su dama llamando su atención. ¿Sí? Prestó toda su atención a la chica más joven, que se movía nerviosamente en el lugar aparentemente sin saber si hablar o no. Estaba pensando. Tú quiero decir. ¿Qué tal? ¿Te gustaría convertirte en un aventurero y crear un equipo? La joven noble espetó con incertidumbre clara en su voz. Leinas tardó unos segundos en comprender lo que le preguntaba la menor, pero no dudó. Si eso es lo que mi señora desea. Ni siquiera pudo terminar antes de que la interrumpieran. No, quiero decir. No quiero forzarte. Este es un camino que elegí para mí. No quiero que te arriesgues. Bueno, eso. Te vuelva a pasar. Leinas se encogió físicamente cuando su mano fue inmediatamente a su mejilla y ojo derecho. Sus dedos fuertes acariciaron la carne suave y saludable. A pesar de toda su fuerza de voluntad y orgullo, la cicatriz mental de ese periodo todavía la perseguía en sus pesadillas. No tenía intención de volver a esa situación, pase lo que pase. Sin embargo, era un caballero y su juramento tenía valor. ¿Era tan inútil su palabra que saldría corriendo a la primera señal de peligro?
Lo peor era que ella sabía la respuesta, o lo que era vergonzoso siquiera pensar en ello. Cobarde, esa palabra resonó en su mente como una daga incandescente, atravesando sus entrañas. Sintió una mano tranquilizadora acariciando su espalda. Sus ojos se dirigieron a la figura más pequeña a su lado. Está bien, lo entiendo. Creo que me las arreglaré bien solo, dijo, su tono más contenido y dulce de lo que Leinas jamás escuchó. Y en ese momento su alma lloró de ira impotente. Punto de vista de Ilma. Hacer que el niño y las niñas comenzaran a trabajar en la tienda había sido un gran paso por parte de Satoru. Ella apreciaba su propia forma de quitarle algunos de los trabajos que más tiempo requerían de sus hombros. Ahora que Sevenance estaba acurrucado en el nuevo territorio de Satoru, su carga de trabajo se volvió técnicamente más ligera, pero al mismo tiempo más complicada, ya que ahora el vínculo de Sevenance con Satoru era conocido por las personas más importantes del reino. La mayoría de los nobles menores los dejaron en paz por miedo, pero algunos intentaron erradicar las bases de 7 manos de sus territorios. Una misión tonta, sin duda. Sevenance se había convertido en una parte integral de la economía y la vida social de sus ciudades. Intentar erradicarlos era como erradicar el estilo de vida de sus propios ciudadanos. No es de extrañar que muchos de esos nobles se enfrentaran a rebeliones a diestra y siniestra. Incluso el marqués Raven entendió que era inútil luchar contra ellos y en cambio se limitó a aislarlos, evitando una mayor expansión. Una convivencia pacífica era lo mejor que podían esperar, a menos que quisieran desatar una guerra civil en sus territorios. Pero dudaba que hubiera alguien tan tonto como para hacerlo. Su trabajo fue interrumpido por el alegre tarareo de una melodía desconocida para sus oídos, proveniente del único otro ocupante de la habitación. Un esqueleto imponente con llamas carmesí por ojos que estaba ocupado trazando líneas en un mapa. Era extraño escuchar una voz tan melódica, que podría provenir de cualquier persona en la calle, proveniente de los espantosos no muertos, pero Ilma no pudo evitar sentirse divertida. La verdad era que el monstruo que tenía delante podía ser tan dulce de corazón como terrible. Le trajo una sonrisa al verlo armar lo que había planeado para ser su próxima gran aventura. A pesar de que era bueno con los negocios, la verdadera naturaleza de Satoru seguía siendo la de un explorador que no podía esperar para desentrañar todo tipo de misterios y artefactos en todo el mundo. Se había dado cuenta cuando él le explicó cómo planeaba explorar las montañas hacia Elisa y encontrar a los herreros rúnicos del reino de los enanos. La pura alegría, emoción y pasión que podía sentir emanando de su tono eran las más fuertes que había registrado durante el tiempo que pasó con los no muertos. Esa idea le rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo, le contó, desde que volvió de su viaje al Imperio, cuando entró en contacto con un arma rúnica. Desafortunadamente para él, los acontecimientos que sucedieron después acapararon toda su atención y las consecuencias los dejaron a él y a ella ocupados durante meses. Pero ahora que la situación había disminuido por el momento, era hora de volver a su plan original. Los dos planearon la mejor ruta para una exploración al máximo de sus posibilidades. Por eso comenzaron a contratar grupos de aventureros para escanear y mapear el gran bosque de Top, ya que ese sería el punto de partida que luego los llevaría a la base de las montañas. Sí, ese pequeño detalle siempre se le pasó por la cabeza. Él planeaba traer consigo una brigada de niños. Conjurar la imagen en su mente casi la hizo reír. Bueno, inicialmente planeó traer solo a la princesa y Laius, pero luego ella le hizo notar que dejar atrás a sus dos aprendices no se vería tan bien y heriría los sentimientos de los dos, así que los agregaron. Luego, ese caballero del imperio comenzó a seguir a Laius como su sombra, y su pequeño grupo se convirtió en un equipo de aventureros en toda regla. Bueno, a juzgar por su tarareo, no parecía preocupado en absoluto. Parecía casi tranquilo al respecto. Tal vez eso era solo una cosa de los muertos vivientes, no estaba segura. Ilma, ven aquí y echa un vistazo. Parece que hay una especie de lago aquí. Tal vez deberíamos hacer una parada rápida para mirarlo. Él la llamó y ella accedió, divertida por saber que más despertaba la curiosidad de su benefactor. Cucucu. Y sí, signo de exclamación abierta, el próximo arco será el reino enano. Espero que estén todos listos. Tengo muchas cosas en mente para este. Ok, este capítulo tuvo un salto de tiempo, estoy seguro de que lo notaste, ya que generalmente me preguntan las edades actuales de los personajes. Es mejor que haga un pequeño resumen a partir de ahora. Renner, un poco más de 9. Raine/Arche, un poco más de 12. Laius, casi 13. Bárbaro, 20. Fanak, 18. Alisanne, casi 17. Karine, una princesa, casi 19. Satoru/Gazef, casi 30. Ilma, 22. Ramposa, 55.
cronología actual, 6 años y medio antes del Vol. 1 canon. Espero que todos hayan disfrutado y tengo curiosidad por saber qué piensan que este próximo arco tiene para ofrecer, así que, ¿pueden revisar / comentar? Nos vemos la próxima vez y mantente a salvo. La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Capítulo 35, Compañía de los 7. Habla normal. Pensamiento. Magia silenciosa. Magia anormal. Cambio de ubicación, hora o punto de vista. Hola, bienvenido de nuevo. Nada que decir aquí aparte de lo habitual. Gracias a todos mis patrocinadores. ¿Quieres leer los próximos 5 capítulos? Únete al Patreon. Enlace, patreon.com Zero Senpai Uriter. Beta Reader, JRS, ¿qué digo aquí de nuevo? Capítulo 33, Compañía de 7. La princesa de cabello castaño apretó los dientes con frustración. Decir que estaba furiosa sería quedarse corto, estaba furiosa. Apóstrofe signo de exclamación abierta signo de interrogación abierta ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Sentía como si estuviera a punto de explotar, y la fuente de todo era el maldito noble recién nombrado, el hechicero Satoru. Vio el maravilloso vestido que su prometido le regaló a su hermana menor cuando llegó su 9º cumpleaños. El pequeño diablillo había estado haciendo alarde de ello con aire de suficiencia desde que lo recibió. A partir de ahí, sus expectativas eran altas. Después de todo, si su valor se limitaba a su dinero, ella ciertamente podría esperar un regalo aún mayor para cuando llegara su cumpleaños, ¿verdad? Equivocado. Ella no consiguió nada. Absolutamente nada. Su supuesto prometido ni siquiera apareció en la fiesta oficial. Había sido una humillación. Casi podía ver las sonrisas crueles bellamente escondidas detrás de las palabras melosas que muchos nobles reservaban para ella. Habría considerado tirarse desde una torre si no fuera por su galante Lord Eric, el rubio y apuesto heredero de la casa Glurus, quien le regaló las rosas más dulces que jamás había olido. Desde que los dos se encontraron en ese jardín hace casi un año, comenzaron a hablar y hablar en secreto o, de lo contrario, estaba segura, su padre habría hecho todo lo posible para evitar que sucediera tal escándalo. Más aún desde su compromiso. A Lord Eric le gustaban los libros, al igual que a ella, pero tampoco rehuía su formación como caballero, como lo confirmaba su cuerpo tonificado y musculoso. La dulce poesía que escribió para ella y susurró en sus oídos derritió su corazón cada vez, al igual que los muchos regalos que a menudo le presentaba. Si su situación fuera normal, con mucho gusto se habría acostado con él y le habría regalado su posesión más preciada, independientemente de los deseos de su padre. En cualquier otra situación, estaba segura de que incluso su padre habría permitido el matrimonio para evitar consecuencias nefastas y la difusión de rumores. Pero esta no era una situación normal. No estaba comprometida con cualquier noble, estaba comprometida con el noble más despiadado y poderoso de todo Riestice, el que el tribunal nombró verdugo. Un nombre que nació del baño de sangre que ordenó y de la costumbre de llevar siempre una máscara oscura. Muchos susurros asustados decían que lo hacía para estar siempre dispuesto a sacar algunas cabezas si surgía la necesidad. Estaba asustada por todo eso. Y aún más, le asustaba la mera idea de lo que sucedería si él alguna vez se enterara de la relación secreta entre ella y Eric. El único que podía detener su mano era su padre, pero incluso él tendría dificultades para hacerlo si tal escándalo llegara a ser de conocimiento público. A menudo susurraba sobre sus miedos cuando el gentil caballero la sostenía en sus brazos. Él enjugaría sus lágrimas con sus dulces palabras y promesas. Él le contó cómo desafiaría al demonio si sus temores se hicieran realidad. Pero por más que hubiese sido hermoso vivir en tal ilusión, la dura realidad no dejaba dudas sobre lo que sucedería si se llegase a dar tal duelo. Lord Eric era un gran caballero y todo eso, pero contra el poder del lanzador de magia, de quien se rumoreaba que estaba al mismo nivel que el más fuerte actual en todo el continente, tenía pocas dudas sobre el resultado. E incluso a pesar de todo el amor inexistente que sentía por su prometido, no podía evitar sentirse herida por su constante distanciamiento de ella. Ella era su futura esposa, por gritar en voz alta. La madre de sus futuros hijos. ¿A qué clase de hombre no le importa eso? Entonces, un solo pensamiento la golpeó, en el silencio de su habitación, un nuevo miedo la asaltó. No lo haría. No podría. Mi padre nunca permitiría tal cosa. Se tranquilizó a sí misma. Pero aún así el pensamiento no la abandonó. No, se insinuó en su mente. En las pocas veces que ella vino a visitarlo a su mansión, ya que él nunca se mostraba en la corte, siempre había estado con su pupila o con esa otra mujer unos años mayor que ella. Las pocas interacciones que lo vio compartir con los dos fueron mucho más cálidas que la fría indiferencia que él reservaba para ella. ¿Será que planeaba que ellos llevaran a sus hijos y luego los legitimaran como sus herederos?
¿Dejarla como nada más que un trofeo? En una pequeña nota, si ese fuera el caso, ella no tendría que acostarse con él. Pero el punto aún permanecía. Tal cosa sería la máxima humillación, algo incluso peor que tener que acostarse con él y producir su descendencia. Pero eso no podía ser, ¿verdad? Ciertamente no podía dejarla de lado por esa otra puta común y esa chica que apenas tenía su primera sangre. Trató de asegurarse de que ese no era su destino, que su padre nunca lo permitiría. Pero, si algo ha aprendido en el último año es que nada estaba asegurado ni escrito en piedra. Este mundo siempre estaba cambiando. Y quien decidió su movimiento no estaba de su lado. Punto de vista de Ramposa. El rey hizo a un lado los documentos actuales que detallaban los impuestos del año anterior cuando sintió que comenzaba a formarse un dolor de cabeza. Su hijo menor ya lo leyó y no tenía nada que decir al respecto, así que debería haber estado bien. Normalmente ni siquiera debería haber sido él quien se ocupara de esos asuntos, pero muchos de los ministros que se ocupaban de la economía habían sido descubiertos como traidores durante la ahora llamada Gran Purga. Su hijo menor sugirió que sería prudente dejar que la corona administrara estos asuntos durante algún tiempo, para mostrar su control sobre su propio reino después de que una conspiración tan grande saliera a la luz. Realmente no podía negar su forma de pensar, pero aún así, el peso de este trabajo adicional comenzó a agregar una gran carga a su ya apretada agenda. Afortunadamente, fue la propia René la que más lo investigó, exponiendo muchas lagunas para otorgar a los nobles derechos especiales de exención de impuestos. Algo que revocó en cuanto su hija le explicó lo perjudicial que era que las personas más ricas del país no pagaran impuestos y en cambio subieran los de sus ciudadanos para compensarlo. Oh, queridos dioses, cómo deseaba no haber hecho eso. Cartas de quejas comenzaron a llegar a diestro y siniestro. No había día en que al menos una docena de nobles no pidieran una reunión con él para quejarse al respecto. Incluso su temperamento tenía sus límites y, a estas alturas, comenzó a decirles no tan amablemente que otros, como Marquis Satoru, estaban pagando sus impuestos en su totalidad y que si tenían algún problema, siempre podía llamarlo para explicar cómo se las arreglaba. Pagar impuestos y mantener el control sobre sus tierras. Eso normalmente callaba a la nobleza menor para siempre. El miedo que ese nombre trajo a toda la nobleza no era nada de qué burlarse. En su larga vida Ramposa nunca vio a ningún noble huir de Esfena tan rápidamente sin obtener lo que quería o quejarse profusamente. Sabía que las amenazas no eran la mejor manera de hacer que la nobleza obedeciera, pero estaba demasiado cansado de aquellas disputas inútiles. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en su puerta. Ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando se abrió la puerta. De todos los habitantes del Palacio Real, solo había uno que se atrevía a mostrar tal falta de respeto hacia él, y su presencia siempre traía una sonrisa a su rostro. Su largo cabello dorado caía en cascada a lo largo de su espalda, casi llegando a su cintura. Una cosita pequeña que luce un vestido azul profundo y una corona dorada con brillantes piedras preciosas azules incrustadas en ella. Padre, espero no estar molestándolo, dijo en su tono todavía infantil pero serio. A Renner, adelante. Con esas palabras le hizo un gesto para que tomara asiento. No hay necesidad, padre, estoy aquí simplemente para transmitir mis saludos por última vez antes de partir. Ella anunció su razón para venir aquí. Ramposa apretó los labios para evitar decir algo de lo que pudiera arrepentirse más tarde. No estaba nada contento con la decisión de su hija de abandonar una vez más la capital, viendo lo desastrosa que había sido para el reino su última etapa en el extranjero. Pero al mismo tiempo sabía que negarle esto solo la enfadaría y la empujaría a buscar otras formas de escapar, probablemente no tan seguras. Pero, ¿quién podría culparlo? Como padre, no podía simplemente aceptar que su hija se fuera hacia tierras inexploradas llenas hasta el borde de peligrosos semihumanos, sin importar la protección. Para empeorar aún más las cosas, esta vez había sido el nuevo marqués, el propio Satoru, quien le había pedido a la princesa que lo acompañara en su viaje al reino de los enanos. Ella, por su parte, había estado extasiada desde entonces. Verla tan feliz y emocionada por algo trajo dolor y vergüenza a su corazón. Él, en todos sus años, nunca había logrado hacer a uno de sus hijos tan feliz como lo hizo el lanzador de magia. Una vez más, se preguntó qué clase de padre había sido para nunca poder llevar tanta alegría a sus propios hijos. Incluso si la felicidad estaba relacionada con cosas completamente diferentes de lo que esperaba. Un niño normal estaría emocionado de ver más del mundo o de ver qué tipo de entretenimiento puede ver solo ahí y en ningún otro lugar. Pero no Renner, no su Renner. Estaba demasiado ocupado viendo cómo funcionaba su gobierno, cómo podían sostener su economía sin importar ni exportar, cómo funciona un país semihumano y en qué clases está dividido. Y muchas otras cosas que apenas podía recordar. Todo esto solo para aumentar su comprensión del funcionamiento del mundo fuera de los países principalmente humanos.
algo que incluso los diplomáticos más comprometidos difícilmente intentarían debido al estigma de la fe sobre los semihumanos. Pero este era su render. Donde la gente veía rocas, ella podía ver oro, y había acertado en cada paso del camino hasta el día de hoy. Tal vez todavía estás preocupado por mi seguridad. Su dulce voz lo devolvió a la realidad. Eres demasiado paranoico, padre. Tendré a Satoru y Gafe custodiándome, sin contar a Laius, mi guardaespaldas, y los 2 aprendices de Satoru. Dijo por 10ª vez desde que él compartió sus preocupaciones con ella. Era cierto que un equipo así podría garantizar la seguridad de su hija, pero no podía dejar de preocuparse. Estas eran en su mayoría tierras inexploradas. ¿Quién sabía qué podría pasar o qué podría esconderse allí? Satoru era un lanzador de magia que se decía que tenía el mismo poder que Fuder Paradine, el mayor lanzador de magia humano. Gazef era el guerrero más fuerte de todo el reino y, a juzgar por sus propias palabras, el heredero de Ainra era un enemigo temible en la batalla, alguien que incluso podría llegar a superarlo en menos de una década, como admitió el propio capitán guerrero. Sabía poco de los otros 3, un plebeyo del reino, un niño noble y un caballero del imperio, pero si alguien lograba llamar la atención de Satoru, estaba seguro de que ese individuo estaría lejos de ser común y corriente. Incluso si la situación se vuelve demasiado peligrosa, recuerda que Satoru es capaz de usar el hechizo, teletransportación, que podría alejar a todos del peligro en menos de unos pocos instantes. Ella continuó asegurando sus temores. Y él no pudo hacer nada más que aceptar a regañadientes su razonamiento. ¿Podrías enojar a un anciano por estar paranoico y preocupado porque su hija menor, que ni siquiera tiene 10 años, se va a una tierra peligrosa? Preguntó en un tono burlón dirigido a sí mismo. La princesa rubia solo sonrió a cambio. No esperaría menos de ti, padre. La mansión de Satoru. Punto de vista de Raine. No puede ser en serio. Tartamudeó cuando su compañero aprendiz usó un hechizo murmurado para dejar que su baúl levitara y la siguiera. ¿Cuál es tu problema? Ella replicó enojada. Vamos de viaje a un bosque y a subir una montaña. ¿Cómo diablos deberíamos transportar eso? ¿Qué podría ser tan importante como para tener que traer todas esas cosas? Preguntó. Seguramente esta vez ella vería su razonamiento. Ella no podía negar esto también. Tu ignorancia nunca deja de sorprenderme. Nos iremos literalmente por meses. ¿Esperas que solo use esto todo el maldito tiempo? Hizo un gesto hacia su atuendo actual antes de abrir mucho los ojos y colocarse una mano sobre la boca. Al principio, Raine no entendía que estaba mal, pero luego también se dio cuenta. Nunca antes la había oído usar un lenguaje tan vulgar delante de nadie. Signo de interrogación abierta. ¿Tal vez los aventureros están teniendo una influencia sobre ella? Se preguntó mientras él mismo encontraba más natural el uso de esas palabras en los últimos meses. Una vez incluso recibió un golpe en la nuca, cortesía de su madre, por decirlo en voz alta durante la cena. Hablando de eso, su madre había estado inconsolable desde que se anunció la noticia de su partida. Ella dijo que él era demasiado joven para un viaje tan peligroso y, por un tiempo, pareció que no le permitirían ir. Eso fue hasta que, al ver su difícil situación, su padre intervino y, después de hablar con Satoru, logró convencer también a su reacia madre. Incluso le cosió un pañuelo rojo para el clima más duro de las montañas de Acerlisia. Dicha bufanda estaba muy bien escondida en su mochila gigante, llena hasta el borde. Yo también tengo una muda de ropa, pero eso es para emergencias. Aprendimos el hechizo, limpiar, por una razón. Protestó, haciendo que la chica rubia se burlara. TSK. Lo sé, idiota. Pero ni siquiera ese hechizo puede arreglar tu olor. Aún vas a apestar como un cerdo en un par de semanas. No tengo intención de avergonzarme así. Por todo lo que odiaba admitirlo, se encontró perdido allí. Lobon como él y un Igor Kobaya realmente vivían en 2 mundos diferentes. Durante la mayor parte de su vida ni siquiera consideró el olor como algo malo. Claro, cuando se volvía insoportable, la gente se bañaba y eliminaba ese hedor. Pero para los nobles como Arche, oler cualquier cosa que no fuera su perfume parecía un pecado o una vergüenza demasiado grande para soportar. Podía admitir que tal cosa hacía que pasar el tiempo con ella fuera mucho más placentero que pasar el tiempo con cualquier otra chica que conociera. Pero a veces pensaba que esa mentalidad solo sería perjudicial para todos los involucrados al final. Se abstuvo de señalar que probablemente pasarían cerca de los ríos y se presentaría la ocasión de lavarse adecuadamente. En casi un año de convivencia aprendió que comentarios así solo darían lugar a discusiones interminables, y terminaría huyendo de algún tipo de hechizo. ¿Cómo quieras entonces? Solo digo que vas a tratar con el maestro Satoru por eso. Dijo, delegando todo el asunto a su maestro, y disculpándose en silencio por ello. Por su parte, la chica le devolvió la sonrisa con aire de suficiencia.
¿Eh? ¿Crees que soy un tonto? Dentro de este baúl hay muchos libros importantes que deberíamos estudiar mientras estamos fuera por tanto tiempo. Sería una gran pérdida de tiempo simplemente sentarnos y no hacer nada durante el tiempo. Viaje completo. Eso. En lo que no había pensado en absoluto. En realidad era una muy buena excusa que el maestro Satoru probablemente aceptaría, conociéndolo. A veces olvido lo astuta que puede ser. Consideró internamente. Decidiendo que sería mejor dejar todo el asunto por completo, se giró, solo para ver a Laius y su dama caballero Leinas transportando varios barriles, que probablemente contenían suministros para su largo viaje. Sintió que le ardía la cara mientras miraba la camiseta ajustada que llevaba la chica mayor. No es que no fuera decente, pero recientemente su cuerpo comenzó a tener reacciones extrañas ante la presencia o pensamientos de dicha chica. Se sintió bastante avergonzado por eso, por decirlo menos. Una mano que de repente descendió sobre su hombro lo hizo saltar. «Deja de hacer el tonto, vamos a ayudarlos», ordenó su compañero aprendiz, sin darse cuenta ni preocuparse por su sonrojo. Cuando ella lo superó, sus ojos no pudieron evitar descender hacia su espalda baja. Inmediatamente los cerró. No tenía idea de por qué había empezado a actuar así de repente, pero estaba bastante perturbado por la naturalidad con la que actuaba su cuerpo. Forzando su mirada hacia arriba, respiró hondo antes de soltarlo y sentir que sus músculos tensos se relajaban. Inmediatamente se movió hacia los barriles, tratando de concentrarse en otra cosa que no fuera el recuerdo resurgente del cuerpo desnudo y unido del noble impreso en su cabeza meses atrás. Mierda. Realmente estoy empezando a actuar como un pervertido. Se regañó antes de murmurar sus hechizos y hacer que 2 barriles levitaran en el aire. Punto de vista de Satoru. El no muerto pasó por alto a sus compañeros moviendo los suministros para su próxima aventura. Decir que estaba emocionado sería quedarse corto. Estaba lleno de tanta alegría que él mismo se sorprendió de que su supresión emocional no hubiera hecho efecto todavía. Finalmente podría dejar atrás toda la basura de los meses anteriores e irse a unas vacaciones tranquilas. Como un no muerto que no necesitaba dormir, su percepción del tiempo se volvió bastante astuta con el tiempo. Parecía que había pasado toda una vida cuando se fue por última vez al Imperio. Hablando de eso, aún no había recibido noticias de Oski si su inversión en el Coliseo iba como esperaba. En los últimos meses se enteró del ascenso de Goyin, y en consecuencia de Osk, en ese campo específico del entretenimiento. El Wartroll aparentemente derrotó al anterior Martial Lord y obtuvo su título. Lo mejor es que Goyin logró tal hazaña mientras usaba sus objetos mágicos. Si tuviera que compararlo con algo de su vida anterior, sería como si la modelo más famosa hiciera su debut con una marca específica de ropa. En resumen, ahora tenía una demanda increíble de objetos mágicos del Imperio. Ese había sido un problema imprevisto ya que ya estaba estirando su línea con el enorme envío que hizo hacia el reino Draconic. Su producción realmente no podía hacer frente a la demanda, ni siquiera utilizando todos los gremios de magos del reino para la producción. Entonces, se vio obligado a fijar precios más altos en el Imperio que en cualquier otro lugar de Reestice. Decir que se sorprendió cuando las órdenes apenas disminuyeron fue quedarse corto. A estas alturas, la situación se calmó, pero, durante un par de meses, se había visto obligado a usar los pocos lanzadores de magia en Sevenance para crear objetos mágicos, sin hablar de llevar a los gremios de magos al límite. No es que fuera un explotador desalmado, claro está. Se aseguró de darles a todos los involucrados un jugoso bono por su trabajo extra. Estaba seguro que eso aplacaría sus ánimos. Sacudió la cabeza. No era el momento de hablar de evitar crisis económicas. No, este era el momento de relajarse y disfrutar de un aventurero como solía hacerlo en los viejos tiempos. Todo parecía estar listo en este momento. Todo lo que necesitaba era que llegaran los pocos miembros restantes. Ni siquiera logró terminar su pensamiento cuando los que esperaba se hicieron visibles en la distancia. Renner, Gacefi, un grupo de guardias. Estaba más confundido que preocupado, decía la verdad, pero como siempre, su máscara logró ocultar cada una de sus emociones con estoicismo. Ahora que se veía mejor, la habitual sonrisa tranquila que lucía la joven princesa no estaba a la vista. Eso fue algo que logró ponerlo nervioso. Cuando el grupo llegó a su posición, saludó a Gacef, quien respondió de la misma manera. Su relación había empeorado bastante con respecto a lo que solía ser antes de toda la purga, pero aún mantenían una relación amistosa. Una pena, realmente, en opinión de Satoru, pero no estaba dispuesto a disculparse por cosas de las que no tenía responsabilidad. Gacef, Renner, es bueno verlos a ustedes dos. ¿Está todo bien?, preguntó, sin saber cuál era la situación. El capitán guerrero se mordió el labio mientras miraba a los guardias. Renner se limitó a darle una mirada silenciosa que estaba seguro estaba tratando de transmitirle algo.
Simplemente no entendía sobre qué dudaba exactamente la joven. Pero el motivo de su extraño comportamiento no se hizo esperar a darse a conocer. Una chica mayor, de ojos violetas y cabello largo castaño claro salió del grupo de guardias y avanzó hacia él con paso amenazador. El ceño fruncido en su rostro simplemente se sumó a esa impresión. Se detuvo a unos centímetros de él, con la cabeza forzada hacia arriba para mirar su máscara, ya que su altura solo le permitía llegar a su pecho. Su mente confundida en realidad no la reconoció al principio, y estaba a punto de pedir aclaraciones sobre su identidad. Afortunadamente para él, las cosas se encajaron al observar el símbolo de la casa real grabado en su elegante vestido. Esta era la segunda princesa, su prometida. Casi sintió ganas de darle palmadas en la cara. Estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos para reconocerla a primera vista. Algo que sabía que debería corregir la próxima vez. «Mi princesa, ¿a qué debo el placer?», preguntó con toda la formalidad que pudo reunir en su vergonzosa posición. «Ah, entonces, ella es Renner para ti, pero yo soy tu princesa. Deberías avergonzarte de ti mismo. ¿Cómo te atreves a ni siquiera avisarme de tu partida? Recién hoy me enteré de que estarías fuera por meses». Ella le espetó venenosamente, tomándolo por sorpresa por un momento. De hecho, al menos debería haber dicho algo, pero, ¿a qué venía todo este alboroto sobre los nombres ahora? Parecía bastante enojada porque había llamado a su hermana por su nombre. Bueno, eso puede haber sido realmente grosero de su parte, simplemente ya estaba muy acostumbrado a ello. De hecho, debería haberte notificado, me disculpo profundamente por eso. Se disculpó lo mejor que pudo, utilizando toda su experiencia como asalariado de bajo rango a su favor. Desafortunadamente, ese movimiento solo pareció envalentonar a la princesa frente a él. Eso no es todo. ¿En qué estás pensando al traer contigo a esa mujer? Y a mi media hermana. ¿No me has avergonzado lo suficiente ya? ¿Estás tratando de convertirme en un trofeo? Bueno, no lo harás. Y sobre mi cadáver. Sus palabras se hicieron cada vez más fuertes. Afortunadamente estaban en una sección privada de su mansión para que nadie pudiera escucharlos. La mujer de la que se quejaba probablemente era Leinas, quien amablemente la ignoraba para terminar de preparar el carro. Pero si bien Satoru había sido comprensivo antes, ahora estaba empezando a perder el buen humor. ¿A qué se debía todo ese rencor hacia su hermana? Ella simplemente escupió el título como si fuera algo asqueroso atrapado entre sus dientes. Miró a Renner, quien solo respondió con la más inexpresiva de las miradas. No es de extrañar que ella tuviera tanta necesidad de un afecto genuino, si este fue el trato que recibió toda su vida. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo diablos se cree que es? ¿Para hablar con tanta arrogancia y cuestionar mis elecciones? Ese comportamiento solo intensificó su creencia en romper este tonto compromiso lo antes posible. No tenía intención de compartir más que el mínimo de tiempo con esta joven, ya que era necesario. A sus ojos, ella era como las megacorporaciones de su viejo mundo, siempre dispuestos a escupir sobre todo y todos los que consideraban por debajo de ellos. Como si la valía de alguien simplemente se decidiera al nacer. Lo sabía, simplemente sabía cuánto luchó Renner para llegar al punto en el que se encontraba ahora, cuánto tenía que hacer para evitar que su país y su familia se desmoronaran en una sangrienta guerra civil. Ver tal buena voluntad y sacrificios solo trayendo rencor solo hizo hervir su sangre inexistente. Te sugiero que te vayas, princesa, estoy a punto de partir ahora y no puedo permitirme retrasos. Dijo, su etiqueta tomando el control de sus emociones más profundas. Pero desafortunadamente, la chica se mantuvo firme. Yo, no, aceptaré esto. Ella siseó, golpeándolo con su dedo en el pecho por cada palabra como si eso de alguna manera aclarara su punto. Entonces, lamento que te sientas así, dijo antes de girar y marchar hacia el carro. Vámonos, hemos terminado aquí. No logró dar ni unos pocos pasos antes de sentir que algo agarraba su túnica. No, aún no hemos terminado. Desaparecida toda pretensión de cortesía, la joven se lanzó contra él, aferrándose a su túnica como si pudiera detenerlo. Mi princesa. Esto no es. Gazef trató de intervenir, pero no se le permitió terminar. Cállate la boca. Estás de su lado. Supongo que los compañeros comunes se cubrirían las espaldas unos a otros. Mientras esto sucedía, Satoru entraba en pánico. No, esa no era la palabra correcta, el pánico simplemente se habría suprimido. Sería más correcto decir que estaba experimentando una gran cantidad de angustia. En sus 30 años de vida, había estado en contacto solo con su madre y, más recientemente, con Renner. Nadie más lo tocó, aparte de un apretón de manos. Nadie lo había abrazado antes. Y ahora tenía a una completa extraña presionándose contra él. Si no fuera por su cuerpo de no muerto,
Estaba seguro de que en ese momento estaría hiperventilando. Su cuerpo de no muerto, en cambio, se limitó a congelarse. Esto está mal. Yo no puedo moverme. Su mente gritó mientras intentaba forzar a su cuerpo a moverse, a hacer cualquier cosa para salir de esa situación. Suéltame. Sus palabras pueden haber sido un mero susurro, pero el tono oscuro que usó se aseguró de que llegaran a todos en la habitación. Dije: suéltame. Esta vez su tono fue más contundente y la energía que transmitía hizo retroceder a todos, incluso a los guardias que no tenían nada que ver con esto. Sintió que el agarre de su túnica aflojaba cuando el peso del cuerpo que presionaba contra él desaparecía. Sintiendo que finalmente podía moverse de nuevo, suspiró mentalmente mientras volvía a un estado mental más tranquilo. Se giró para ver a la segunda princesa mirándolo fijamente, el terror escrito en todo su rostro. No vuelvas a hacer eso nunca. Su tono había vuelto a la normalidad cuando simplemente retrocedió, dejando a todos congelados como si acabara de usar su hechizo. Time stop. Odio llegar tarde, así que partamos ya. Continuó como si nada hubiera pasado, y esta vez nadie se movió para detenerlo. Ciudad Arude. Signo de interrogación. La mujer de capa baja entró en la taberna. Era un establecimiento agradable, inusual ya que no estaba muy lejos de la parte mala de la ciudad, pero no era tan sorprendente considerando quién era el dueño del lugar. En una de las esquinas 5 hombres jugaban a las cartas mientras en la otra otros cenaban. No muy lejos del mostrador, una chica tocaba su flauta en una melodía tranquila. La mujer cubierta por una capa carmesí simplemente los ignoró a todos y fue directamente hacia el mostrador, donde un hombre de mediana edad aparentemente estaba bebiendo su pena. Se sentó a una distancia respetable, esperando que el cantinero se le acercara. Se giró ante el sonido de un fuerte ruido sordo y vio que el hombre rubio que bebía cayó de bruces sobre la encimera. No te preocupes por Sel, él estará bien, ha estado así desde que su pequeña se escapó con su amante. Echó la cabeza hacia atrás para mirar al frente solo para encontrarse con un hombre pelirrojo en llamas que guardaba un par de tazas. ¿Eres tú el Wyler?, preguntó, su tono muy serio, como siempre. El camarero se limitó a encogerse de hombros. ¿Quién pregunta? Él refutó. Un amigo de un amigo. El hombre solo resopló ante sus palabras. Entonces dime, amigo, ¿qué puedo hacer por ti?, dijo, agarrando la taza vacía usada frente al hombre rubio caído antes de proceder a comenzar a lavarla. He oído que sabes cosas, muchas cosas, por aquí. Esto llamó la atención del hombre, él la miró con una ceja arqueada. Trato de hacer lo mejor que puedo. Así que dime qué te persigue y Wyler aclarará tus dudas. La mujer sonrió burlonamente debajo de su máscara. Para ella este llamado Wyler no era más que un niño que interpretaba su papel en una especie de comedia. No he estado en este reino desde hace algunos años. Lo encontré bastante cambiado desde la última vez que lo visité, y sentí curiosidad por saber qué pasó mientras estuve fuera. Fue una sorpresa descubrir que la mayoría de esos cambios fueron provocados por un hombre soltero. Su mano enguantada desapareció dentro de su capa, solo para sacar una bolsa que colocó sobre el mostrador. El camarero se puso serio mientras dejaba a un lado la taza a medio limpiar y abría la bolsa. Sus ojos se abrieron al ver las monedas de plata y oro. Ja, mi jovencita, entonces has venido al lugar correcto. Déjame contarte sobre nuestro nuevo marqués. Lord Satoru, el rey de la justicia, el verdugo, el lanzador de magia más poderoso de todo Riestice. El hombre procedió a contarle la historia de dicho hombre, desde sus humildes comienzos hasta la intriga política que atravesó hace medio año. Había sido interesante, incluso si ya conocía la mayor parte de esta información de otras fuentes. Aún así, ella estaba más interesada en la perspectiva pública de tal figura. Podía decir por el tono del hombre que era un tipo muy querido, alguien que comenzó a construir de la nada y escaló la jerarquía hasta la cima. Pero esa no era la información que ella estaba pidiendo. No, lo que le interesó fue la aparente información que el cantinero claramente estaba pasando por alto. Eso es bueno y todo, pero el punto que quiero saber es el que estás evitando tan cuidadosamente. El hombre detuvo sus divagaciones ante sus palabras, dándole una mirada dura. El aullador no dice mentiras, jovencita, ni evita. 7 manos. Ella interrumpió las excusas del hombre. Su tono no era mucho más que un susurro, pero fue suficiente para poner a todos nerviosos aparentemente. La música se detuvo y el cantinero apoyó los codos en el mostrador, acercando su rostro a su máscara. ¿Quién diablos eres tú, para ser tan valiente o tan tonto como para pronunciar ese nombre tan fácilmente? Quítate esa máscara y es posible que no te eche ahora mismo. Su tono era completamente diferente al de antes, mientras sus serios ojos verdes escaneaban todos los ángulos. Y ya era hora,
pensó mientras finalmente llegaban a alguna parte con esto. Mis razones para mantener esta máscara puesta son mías. Solo estoy aquí para saber más de ellas y cómo este Satoru está vinculado a ellas. Ella explicó en un tono bajo. Para su sorpresa, el hombre ni siquiera esperó antes de devolverle la bolsa a la mano. ¿Sabes por qué esta taberna ha sido renombrada recientemente como la bebida mortal, jovencita? La mujer enmascarada no respondió, queriendo saber a dónde iba el hombre con esto. Hace años, tenía una hermana menor, no mucho mayor que tu edad. Comenzó cuando sus ojos se oscurecieron. Mi padre era un pedazo de basura sin valor que le debía al hijo del marqués de Bourgogne una gran cantidad de dinero como le gustaba apostar. Así que, un día, tomó a mi hermana y se la vendió. Incluso obtuvo algunas monedas de plata como regalo. Bonificación porque tenía un buen trasero según el noble. El hombre dijo, no que la suya fuera una historia original, ella ya escuchó cientos de estas. Oh, se divirtió, putas y alcohol. Se alejó durante 3 días enteros antes de volver borracho, sin una moneda y con una nueva deuda sobre sus hombros. Se metió en la cama y se durmió como si nada. El hombre rubio continuó mientras una sonrisa crecía en su rostro, una alegría enfermiza escrita por todas partes, una alegría que no llegaba a sus ojos. Entonces, tomé un buen cuchillo de cocina, llegué a la cama de mi padre y le corté la garganta como se merecía. Oh, cómo se atragantó con su sangre, el gorgoteo desesperado de una mancha de mierda de hombre, esos sonidos todavía me arrullan. Dormir hasta el día de hoy. Ella no reaccionó a sus palabras, esa no fue la peor historia que escuchó y dudaba que esta estuviera entre las 10 primeras. Pero luego, unas semanas después, supe que el hijo del marqués había matado a un esclavo. Fui al funeral de mi hermana, miré su cuerpo y lo único que pude reconocer fueron sus ojos. Él suspiró. Pero ya sabes cómo son las cosas, hay algunas personas que simplemente son intocables. O eso les gusta pensar. Resulta que, después de todo, algún tipo de karma realmente parece existir en este mundo. Esta vez su sonrisa se expandió aún más, de manera inhumana, y viniendo de ella, no fue un cumplido. Cuando escuché que el castillo estaba siendo atacado, no podía creer mi suerte. Me uní, por supuesto, no me importaba cómo o qué estaban tratando de lograr. Solo sabía que si no lo hacía, lo haría. Me arrepiento para siempre. Hizo una pausa, permitiéndose una respiración profunda. Encontré a ese hijo de puta. Y solo tenía conmigo lo correcto. Un pequeño brebaje que inventó un amigo mío para... Bueno, no es algo de lo que debas preocuparte. Solo sabes que era una pequeña mezcla de arsénico y algunos ingredientes secretos. Pero estoy divagando. Forcé la boca de esa mancha de mierda abierta y vertí su último trago en su garganta como si mi vida dependiera de ello. Escuchó una risa y se giró, viendo al hombre rubio previamente desplomado que les sonría mientras se escuchaba. Até a ese bastardo y observé cómo procedía a convulsionar, vomitar y cagarse, permaneciendo consciente todo el tiempo. Incluso cuando comenzó a cagar sus propios órganos. Una hermosa sinfonía de dolor, muerte y justicia que desafortunadamente duró solo unas pocas horas. Concluyó su relato cuando sus ojos se centraron una vez más en ella en lugar de en un recuerdo lejano. Entonces, jovencita, esta fue una lección para enseñarte a no preguntar esas cosas, o te arriesgarías a terminar como mi hermano ese noble capullo. Escupió las últimas palabras como si algo repugnante se le metiera en la lengua. La mujer asintió y se levantó. Después de todo, ella ya obtuvo toda la información que necesitaba, su renuencia a acercarse al punto era confirmación suficiente de sus teorías. Pasó junto a los jugadores de cartas que solo la miraron, mostrándole una sonrisa antes de que saliera de la taberna. Ya era hora de pasar al siguiente paso. Ella llegará al fondo de esto. Y hemos terminado. Este fue un capítulo bastante difícil de escribir, no voy a mentir. Espero que todo haya ido bien, ya que la próxima vez realmente comenzaremos el próximo gran arco, uno de esos que no podía esperar para escribir. Deja un comentario/reseña con tus pensamientos. Hasta la próxima y mantente a salvo.